92.9 te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Elena Dressel, Diego Uribe, Nicolás Leal y Felipe Reyes, junto a sus invitados, analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, Felipe, ¿estás por ahí? Hola, Hola, Elena, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿todo bien? Qué bueno, qué bueno. Oye, día lunes 10 de abril, avanzó más rápido la primera semana de abril, me da la sensación que todo lo que avanzó marzo. ¿Cómo estuvo ese fin de semana largo, Felipe? Estuvo muy bien, estuvo tranquilo, familiar y sí, avanzó muchísimo abril, por lo menos en materia económica, en indicadores, en noticias, en cosas frescas y nuevas. A partido como bien dinámico, ¿no? Así es, tenemos hartas noticias para comentar hoy día. ¿Saliste fuera de Santiago o no? ¿O te quedaste acá? Me quedé acá en Santiago. ¿Tú? Salvaste el taco, ¿ah? ¿Viste los tacos que hubo ayer? Ayer parece que fue un escándalo volver del norte a las 3 de la tarde, te lo digo porque mi suegra estaba en ese contexto, sí. Y sufrió, peleó, alegó, se enojó y pasó por todos los... Mi hija estaba en Matanza y se demoró casi 5 horas y media en llegar a Santiago. No te puedo creer. Un viaje que habitualmente tranquilo es 3 horitas, como 5 y media, más o menos. Casi el doble. En mucho rato. Sí. Oye, indicadores leves, 822,92. El peso chileno sube harto frente al dólar y 892,54 el euro. Está casi rozando los 900 pesos el euro. La verdad es que hay hartas columnas de opinión que hablaban durante el fin de semana respecto a lo que había sucedido en nuestro país, cómo se tomaban esos indicadores. Por ejemplo, Bloomberg, que es lo que nos gusta leer a nosotros, Felipe, respecto a la inflación. La imposibilidad de alguna manera de bajar las tasas de interés y todo lo que está ocurriendo alrededor de eso, más la inflación mundial. Estaba leyendo en la mañana en relación a esto que una noticia que podría ser buena, pero hay que decodificarlo un poco, es la cantidad de gente que está abriendo cuentas corrientes en dólares fuera. Hay una noticia en el diario financiero de que dice que crecieron más de un 160% la cantidad de gente o cuentas que se abrieron con respecto a dólares, ¿ya? Esto tiene varias implicancias. Uno, bueno, obviamente la moneda chilena tiene un buen rendimiento frente al dólar, ya ha mostrado bastante más estabilidad que nuestros vecinos al menos. Pero por otra parte, también hace como referencia a al susto que hay en el ecosistema local, a la desconfianza con el peso chileno. Más que el peso chileno, a cómo está nuestra economía, la inflación, que pareciera que estamos como ya en puerta de salida, pero todavía seguimos ahí, como que se retrasa un poco la salida, la poca seguridad que hay, un tema ultra contingente, Elena, todo lo que está pasando. Tú sabes que lo hablamos creo la semana pasada. Sí. La poca seguridad, como que... toca todo, o sea, todas las proyecciones económicas que uno tiene o planes o políticas públicas se ven truncadas cuando no hay seguridad porque la gente vive con susto y por otra parte toda la inestabilidad política, o sea, está todo tan revuelto que de repente puede ser una buena idea abrir una cuenta afuera, tener dólares afuera y eso al final no es tan bueno para nuestra economía. Claro, para nuestra liquidez en la economía, hay que decir que a nivel internacional se espera que esta semana haya una información respecto al IPC estadounidense, debería ser por ahí por el miércoles, sí. Mientras estamos mirando obviamente Estados Unidos, porque somos un mundo globalizado, evidentemente acá el tema se centra en combatir la inflación de alguna manera. Bueno, vimos las cifras que tú señalabas la semana pasada, que fueron bastantes y que dan todas más o menos las mismas señales, sí. Y hay que decir que el Ministerio de Hacienda está manteniendo ahí un enfoque más bien positivo, según lo que uno conoce de las palabras de Mario Marcel, y la verdad es que, bueno, vamos a tener que seguir viendo qué es lo que sigue sucediendo entonces con el IPC, mientras lo que dices tú, pues se abren cuentas en dólares, cerca de un 160% del crecimiento solo en enero. Así que, bueno, evidentemente la gente está muy pendiente respecto a sus inversiones, dónde pone la plata y también qué es lo que considera más seguro frente a todas estas corridas bancarias que hemos visto, ¿no es cierto? Todo lo que hemos sabido también respecto a ciertos tipos de bancos. Entonces, me imagino que hay aquí como una licuadora llena de informaciones que se van cruzando precisamente para esa toma de decisión.
Y viste que hay otra noticia que el IPC van a renovar el INE va a actualizar en el fondo los bienes y servicios para el 2024. Sí. Esto se hace, yo no sabía, ahora investigando, supe que se recomienda como internacionalmente actualizarlo cada 5 años. Me parece perfecto, Elena, el mundo está cambiando demasiado rápido y de hecho van a entrar a la canasta del IPC, lo que se va a medir, temas como suscripciones, por ejemplo, que hoy en día la gente de todas las clases sociales ya estamos todos gastando harta plata en suscripciones digitales, desde, no sé, Netflix a cualquier cuenta que sea virtual, y eso tiene que estar medido de alguna manera. Tú sabes que hay una teoría bien interesante respecto a lo que fue el crecimiento económico para nuestros padres y madres, donde obviamente los bienes inmuebles, ¿no?, eran lo que finalmente tenía más peso a la hora de invertir, versus esta sociedad en la que nosotros vivimos insertos, donde estamos precisamente rodeados de un montón de gastos que aparecen como invisibles, ¿no es cierto? En la misma lógica de lo que tú estás diciendo y este anuncio que destacamos, gastos invisibles, gastos que son de alguna manera no se les puede llamar superfluos, porque hoy día son gastos que son parte de nuestro nuevo existir, pero evidentemente la posibilidad de tener, no sé, bienes como se conocía antes, empieza a difuminarse, porque finalmente tenemos que gastar en muchas cosas que son que desaparecen, por decirlo de alguna manera, pero que son un gasto fijo que tenemos mes a mes. Los gastos fijos que tenemos mes a mes, las suscripciones o los recurrentes a los cuales nos comprometemos a pagar, es un tema que está súper en expansión. Cada día hay más servicios así, versus el one shot, que es como pagar un gran monto una sola vez. Y eso en toda la industria. O sea, hay empresas, startups como, no sé, hay una que se llama Wift, por ejemplo, que yo la súper recomiendo, que lo que hacen es, tú pagas un recurrente chico, no sé, van desde 300 lucas, 400 lucas, y te pasan un auto, y en el fondo es una alternativa que se usa mucho en otros países, a no comprar autos, sino que pagar un arriendo mensual en el que ellos se encargan de todo, digamos, desde las mantenciones a cualquier problema que pueda haber, y eso está pasando en toda la industria. Yo la otra vez hablaba con alguien que se dedica a maquinaria pesada en minería, y él me decía, estamos tratando de, en vez de vender la máquina, básicamente que hay un recurrente. En Photoshop, por ejemplo, que estaban hablando en el programa anterior, de Adobe, antes tú tenías que comprar el programa y descargarlo en tu computador. Hoy en día ya no se descarga. Te dicen, en vez de pagar 100 lucas, por ejemplo, una vez, ahora paga $7 o $10 mensualmente y tú puedes ocuparlo y vas a tener las actualizaciones. Entonces, lo que te quiero decir es que estamos pasando un mundo que va a tener cada vez más de suscripciones más recurrentes versus pagos grandes, y en ese contexto me parece perfecto que el INE y la canasta se actualicen en esa línea. Sí, es importante entonces tomar en consideración eso, así como lo hemos conversado con el programa, se toma en consideración hoy día a la hora de tributar, ¿no es cierto?, a la hora de hacer esta declaración de renta 2022. Y la verdad es que, bueno, estamos atentos a lo que pasa con esa actualización. Yo te quería comentar un reportaje, pero no sé si ya tenemos a nuestro entrevistado por ahí listo, pero un reportaje muy interesante que les quería recomendar, que está en el diario El Mundo de España, respecto al avance tecnológico y también el rol que tenemos nosotros los medios de comunicación y las redes sociales, cómo ha cambiado un poco la lógica de estructura empresarial en cuanto al marketing en una sociedad que llaman los expertos una sociedad profundamente infantilizada. No sé si has escuchado que, bueno, los hijos de antes son los perros de ahora, y ahora ni siquiera la gente tiene perro, tiene plantas, y así va corriéndose un poco como la línea. Y dicen en este reportaje que se llama La Gran Era del Pavo, cómo las ideas adolescentes gobiernan el mundo, ¿ya? Dice que estamos atrapados en una especie de tiranía adolescente, donde solo vale lo último, la moda, en el fondo hay como una depreciación de la sabiduría que viene de la experiencia, y aparece esta como ideología adolescéntrica, según le llaman, ¿ya? Donde nadie se libra, y es una especie como de sobrecarga además para el Estado, donde el Estado tiene que pasar a ser como una gran niñera, como que lo que exige este nuevo profesional, que es el profesional que se toma el marketing, el profesional que se ha tomado un poco como el mundo de las ideas, exige que el Estado sea una especie como de guardador, ¿no es cierto?, de este estado consciente de ser como adolescentes en una constante. Igual cuando yo lo leía me hacía sentido, fíjate, un poco desde las campañas de marketing hasta las tomas de decisiones, qué es lo que está pasando con la competencia y el mundo de las startups también.
Yo creo que da un temazo el que tocaste, Elena, y súper buen reportaje, lo voy a leer de todas maneras. Yo lo que sí, el país. Sí, lo que sí estoy convencido es que la gente, la sociedad, las nuevas generaciones están cambiando. Eso es seguro, eso es definitivo. Vienen con ideas completamente nuevas, algunas muy positivas, como por ejemplo toda la industria como sustentable, eco-friendly, que tiene que ver con cambio climático, con economía circular. Creo que las nuevas generaciones son mucho más evolucionadas que nosotros. Son mucho más preocupados, están dispuestos a gastar, a pagar más por un producto que tiene una trazabilidad, que tiene un origen más aportante, y obviamente también hay cosas no tan positivas, pero de que hay cambios, Elena, así que vamos a leer el reportaje. Estamos con nuestro invitado aquí, Elena. Así es, y que es interesante preguntarle un poco qué opina también Juan Pablo Armas, presidente del Consejo Asesor de la oficina del MIT en Chile, un invitado de lujo que tenemos hoy día en el estudio. Yo lamentablemente no pude ir, pero estoy aquí conectada, de esta nueva era, ¿no? Como porque me imagino que el MIT recoge, bueno, sabemos que el MIT recoge todas las nuevas tendencias y va echándole una repensada, por decirlo, a las problemáticas del mundo actual. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido. Hola, Elena, muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy bienvenido, Juan Pablo. Gracias. Oye, primero preguntarte por esta noticia que estábamos hablando, no sé si la estabas escuchando, esta como especie de tiranía de adolescéntrica que estamos viviendo. No estaba escuchando, pero bienvenida a la tiranía adolescéntrica. Sí, ¿por qué? El futuro es de los jóvenes, así que... Es verdad. Oye, Juan Pablo, escuché el contexto de tu noticia anterior. Te la vamos a plantear, pero primero preguntarte un poco por esta oficina del MIT en Chile. Cuéntanos un poco más. ¿Hace cuánto que están acá, etcétera? Bueno, esto es muy interesante porque, MIT me imagino que se conoce bien, pero es una universidad americana que viene del Instituto Tecnológico Massachusetts y ha rankeado primera en los rankings de universidades mundiales por muchos años. Hay distintos rankings, pero esta es una universidad que en el ranking de este año salió que sus 11 de sus tópicos que enseñan son número 1 en el mundo. Wow. Y 5 más son número 12 en el mundo. Y ha rankeado como la universidad número 1 en el mundo por más de 11 años seguidos en Estados Unidos. Por lo que es un honor muy grande que tenga este foco mirado en Latinoamérica. ¿En tecnología o en todo orden de...? Esta universidad, está muy enfocada en tecnología, matemáticas e ingeniería, pero tiene un área también, una facultad de negocios, el Sloan School of Management, que es extraordinariamente potente también. Y esta universidad lo que ha hecho es que ha puesto un foco en Latinoamérica en los últimos años que ha sido notable y con gran impacto en la región. Esto ha sido un esfuerzo enorme. ¿Qué es lo que busca principalmente este foco en Latinoamérica? ¿Es exportar o importar, en el caso de ellos, profesionales o va más allá? Esto surge de una iniciativa que la plantea Andrónico Luksic hace 10 años atrás, en una conversación con el decano de la Escuela de Negocios de MIT, Sloan School of Management, y plantea que por qué no le pone más foco a Latinoamérica y crea una oficina. Fue muy novedoso porque MIT no tiene ninguna oficina fuera de Boston. MIT está ubicada en Cambridge, en Boston. Y este fue el primer modelo de oficina fuera de Estados Unidos. Fue un experimento que ha sido tan exitoso que hoy día es un modelo que está replicando el instituto. Bien. O sea, fuimos los primeros acá en Chile. Fuimos los primeros y con un enorme impacto. En un comienzo la idea era que trabajáramos nosotros en el intercambio académico, intelectual. Y lo que ha resultado es que no solo ha sido intercambio de profesores, intercambio de conocimientos, sino que una enorme cantidad de proyectos, muchos de los cuales tienen impacto muy positivo en la región. El foco de esta oficina no es Chile, por supuesto, sino que es Latinoamérica en su conjunto. Y eso sí que la sede inicial se plantó siempre en Santiago de Chile, por las condiciones que ofrecía el país para que funcionara. Juan Pablo, en ese sentido, no sé, a mí me tocó participar el otro día de una minera privada que también está vinculada a la familia Luksic, precisamente con un trabajo que se viene haciendo en conjunto bien interesante respecto a encontrar soluciones para problemáticas actuales, en este caso la minería, que es la industria que más nos provee, digamos, riqueza en nuestro país, y por lo tanto ahí hay un trabajo que es como bien aplicado, ¿no? Porque uno podría pensar que, tal como tú estabas diciendo, esto tiene más bien con alcances académicos, etcétera, pero acá la academia se vincula a la empresa privada y hay un alcance que es de tecnología o de soluciones o de innovación aplicada. Bueno, tú sabes que la frase de MIT es men et manus, que es ciencia aplicada al final. Efectivamente, este trabajo que se está mirando con la minería es muy, muy relevante, porque las proyecciones mundiales de la necesidad de
de minería a futuro en el mundo son enormes y surge entonces la preocupación inmediata cómo se hace esto en equilibrio con el medio ambiente. Y ahí MIT tiene una enorme cantidad de elementos que aportar. Después sí, tenemos tiempo para algunos de los proyectos, pero son todos proyectos de aplicabilidad pragmática. Acá no hay discusión académica. Yeah. Tenemos algunos programas de académicos, ¿cómo se llama?, de estudios para alumnos latinoamericanos, pero lo principal del foco de esta oficina son técnicas aplicadas. Una de las cosas interesantes de esta universidad es que trabaja muy de la mano con el sector privado. No son focos puramente teóricos, son focos... ¿Hay proyectos público-privados, iniciativas del Estado? Muchos proyectos público-privados, y no solo iniciativas del Estado, sino que iniciativas sociales en que toman proyectos que han partido con el Estado y lo han continuado desarrollando. Súper bien. Uh-huh. Oye, Juan Pablo, una pregunta más contexto general. ¿Cuál es la posición del MIT en general con todo lo que está pasando en estos tiempos? Bill Gates mencionó hace un par de semanas que la inteligencia artificial es una revolución. Él dijo que en su minuto aparecieron los ordenadores, que son los computadores, después apareció Internet y ahora aparece la inteligencia artificial. En ese contexto, ¿cuál es la sensación? El MIT es una universidad con un prestigio enorme, súper vinculada a la tecnología. ¿Cuál es un poco la posición? ¿Es un tema como trending topic dentro de o no tanto? ¿Qué sabes más o menos de eso? No, mira, no hay una posición de MIT como yo no puedo hablar en representación de MIT respecto a una posición, pero claramente son temas de un interés monumental. Por ejemplo, había un gran tema que llamaban el Future of Work, que es hacia dónde van los trabajos del ser humano. Y esto ha ido evolucionando. Hay proyectos muy interesantes que se llevan a estudiar efectivamente qué va a pasar con ciertas categorías, porque hay algunas profesiones que están muchísimo más amenazadas que otras. Totalmente. Ahora surge en los últimos, yo diría, meses, este tema de la inteligencia artificial con la presencia del ChatGPT, especialmente en la versión nueva, la versión 4, y que también ha vuelto a revolucionar estos estudios porque claramente lo que se decía antes, que la mano de obra humana iba a ser reemplazada, ahora pareciera que los que vamos a ser reemplazados somos los que estamos más cerca de los computadores, porque eso lo hace mejor el ChatGPT. Entonces, esto yo te diría más que un trending topic, es un temazo que está en estudio permanente y obviamente los profesores de MIT están muy dedicados a eso. Eso hace muy interesante acercarse a estas universidades, porque ahí es donde está más que antes incluso. Mucho más que antes, y nosotros que estamos en esta esquina del mundo, que a veces nos cuesta un poquitito conectarnos con lo que está pasando en la cresta de la ola, esto es un muy buen puente. De hecho, nosotros tenemos una actividad que se llama el CEO Summit, que tomamos un grupo de gerentes generales o empresarios y los llevamos a hacer una inmersión de 2 semanas en Silicon Valley o en Massachusetts, precisamente por revisar estos temas y juntarse con las grandes corporaciones que están repensando esto. Estamos conversando con Juan Pablo Armas, el expresidente del Consejo Asesor de la oficina del MIT en Chile. Juan Pablo, ahí aparece, algo que yo creo que ha sido muy repetitivo, que lo mencionamos acá habitualmente, que tiene que ver con cómo finalmente el sector público, el sector privado, la empresa, la academia colaboran para dar solución a problemáticas que parecen cada vez más intrincadas. Estábamos hablando del ChatGPT, que va cambiando semana a semana. La verdad es que la velocidad de los cambios de la mano de la tecnología es mucho más rápida que lo que vimos, en el periodo de la industrialización, etcétera. Eso es un diagnóstico que todos más o menos conocemos, pero ¿cómo se va precisamente insertando la labor de la academia de manera más efectiva en estas problemáticas que avanzan tan rápido? Porque de repente uno ve, la academia acá en nuestro país quizás se demora un poquito más, así como también cuando estamos hablando de temas regulatorios. Finalmente ahí la academia tiene mucho que decir. Entonces, ¿de qué manera también ves tú que el MIT ha logrado vincularse de una manera como más ágil para salir un poco de esta lógica del paper o de la academia para poder precisamente generar resultados en el día a día de la sociedad? Bueno, varias cosas. El paper y en la academia van de la mano, eso no se va a acabar nunca. Yo creo que es muy bueno porque eso obliga a que se vaya manteniendo este desarrollo. Pero es muy interesante lo que tú dices, porque lo que ha pasado es que hemos separado estos mundos y hoy día lo que ocurre es que hay una necesidad de integrarlos muchísimo más. El mundo privado, el mundo gubernamental y el mundo académico no pueden ir separados. MIT lo hace muy bien. En el caso de esta oficina, lo que hemos hecho es que hemos tenido proyectos muy concretos. Por ejemplo, nosotros hemos traído profesores a interactuar con distintos ámbitos de la sociedad chilena.
hemos traído en los últimos 10 años más de 130 profesores, varios de esos han venido varias veces, profesores que están en el borde del desarrollo de sus propias áreas de desarrollo. ¿Pero han venido a exposiciones concretas o se vienen a quedar de todo. un tiempo? Hemos hecho seminarios, por ejemplo, hemos tenido 220 eventos en la última década, 9 grandes conferencias. Entonces los profesores vienen, hacen una conferencia de una enorme relevancia, algunas de esas con una cobertura mediática extraordinaria. Nosotros hicimos una en Brasil que tuvo 3.500 asistentes y 150.000 visitas por internet, que fue de las más altas que han habido. Sí. Entonces el profesor viene, hace su cátedra en un seminario, como ocurrió con el de la minería, y luego continúa interactuando con las empresas locales del tema que le interesa. Ese es un camino. Por ejemplo, tenemos otro proyecto que se llama los Seed Funds, que son los fondos de semillas en que nosotros financiamos proyectos de profesores y académicos de MIT que quieren interactuar con la realidad en la región, y por lo tanto nosotros analizamos, hemos invertido más de $1.100.000 en la oficina directamente en estos proyectos, de manera que se acerque la academia a la praxis. Tenemos, por ejemplo, cursos de Data Analytics con la Universidad de Chile, que es un proyecto extraordinariamente interesante. Es el primer proyecto que tiene MIT con una universidad estatal en Latinoamérica, esto con la Universidad de Chile, que es un diplomado que se hace con profesores de la Universidad de Chile, profesores de MIT, y entrena profesionales, porque esto es para profesionales. Hemos entrenado ya más de 100 participantes, ya vamos para el 5º año, y lo más interesante es que ahora este proyecto fue tan exitoso con la Universidad de Chile, que por lo demás ahí aprovecho a agradecer a la FEN, la Facultad de Economía y Negocios, y a la Facultad de Ingeniería, que son los que nos han empujado este proyecto con mucha fuerza. Ha sido tan exitoso que MIT está replicando este modelo con la Universidad del Pacífico en Lima, en Perú, y estamos haciendo lo mismo. Queremos expandirlo a Latinoamérica. Hay miles de maneras muy pragmáticas en las cuales estos tres mundos convergen. Nosotros en Chile somos buenos para la política, buenos para la coyuntura, y a veces nos traga demasiado esto, y parte del crecimiento viene precisamente de esta habilidad de unir estos tres mundos. No, yo ahí, completamente de acuerdo. Yo creo que la otra vez leí un libro que hablaba de por qué en Latinoamérica, por qué en Chile o en Argentina no tenemos tantos como casos de éxito de startups tecnológicas como si vemos todos los días en Silicon Valley, en el MIT, etcétera. Y ¿qué nos falta? Somos menos inteligentes, hay menos ecosistema emprendedor. Por lo tanto, yo creo que este tipo de políticas de acercar un poco a gente de MIT en este caso, que yo creo que tienen mucho que aportarnos para nosotros desarrollar ciertas skills que faltan para poder aportar más, son buenísimas. Y los proyectos que tú comentas, Juan Pablo, por ejemplo, se han vinculado con Corfo, Startup Chile, ese tipo de instituciones. No tanto, con Corfo menos, nos deberíamos vincular más. La verdad que hemos estado con la agenda muy llena, pero sí con proyectos relacionados con el gobierno. Por ejemplo, el gobierno hizo un proyecto muy interesante en la isla Huapi, cerca de Frutrono, en el lago Ranco, y que, no sé si se acuerdan, que entregó unos paneles solares para migrar a la gente de la generación diésel a la generación solar. Pero resulta que les entregó esto a toda la comunidad, fue fantástico. Esto es lo que se llama generación distribuida en el mundo de la distribución. Sin embargo, no les enseñó a repararlo ni a mantenerlo. Y esto, con el tiempo, se fueron desgastando y la gente volvió de nuevo al diésel. Entonces MIT se metió ahí con un grupo que se llama el CoLab, que es un laboratorio que trabaja en comunidades, y trajimos profesores y tomamos a un liceo que estaba ahí, le modificamos el currículum de manera que este liceo pudiera comenzar a hacer formación técnica en sus jóvenes, para mantener y volver a restituir este desarrollo de energía limpia. Entonces una mezcla ahí donde el gobierno tuvo una acción muy relevante. No hubiera ocurrido si que obviamente no se hubiese hecho este aporte gubernamental para tener esta comunidad completamente integrada con generación solar. Y MIT pone su parte en la parte de formación. Ahora, respecto a lo que dijiste antes, el problema de Chile es que estamos un poquito lejos. Ese es el gran... Siempre. Y los talentos existen. Nosotros, MIT tiene en Chile, solamente en Chile, más de 350 graduados en el último tiempo, gente joven. El impacto de MIT en Chile en las últimas 2 décadas ha sido monumental. ¿Para qué hablar del Banco Central de Chile? O sea, el Banco Central de Chile, que es un ejemplo mundial de buena política monetaria, ha sido en Chile poblado por economistas de MIT, Vittorio Cordu, Pepo Gregorio, del más altísimo nivel internacional. O sea, MIT tenía una gran influencia y talentos en Chile hay extraordinarios. O sea, nosotros, los alumnos chilenos, este año se aceptaron creo que 5 o 7,
todos los años se acepta un número muy elevado chileno en MIT, y como te digo, ya tenemos más de 300, porque realmente dan luces allá, tienen una enorme performance. Sí, muy bien. Juan Pablo, se nos acaba el tiempo, ha sido un placer invitarte. Juan Pablo, ¿cuáles son, crees tú, todavía los nudos que nosotros tenemos para pensar en una sociedad, por ejemplo, no solamente, yo sé que hay gente que no le gusta esto, pero que pasemos a una economía más extractiva, a quizás a una economía que privilegie más el talento, que va a ser lo que nos va a tener que llevar de alguna otra manera también el tema de, por ejemplo, generar energías limpias, cómo darle un valor agregado? ¿Dónde están los principales nudos que todavía tenemos como a nivel país para poder pensar, no sé, en una economía que se sustente bien y que también viva de alguna otra manera de estos talentos? Yo creo que tenemos que buscar grandes acuerdos políticos que sean más transversales a los partidos políticos y a las ideologías. Yo creo que a Chile le falta muchísimo para invertir en ciencia, le falta muchísimo para acercarse a estas universidades de altísimo nivel. Y eso son tareas conjuntas, no tienen que ver con partidos políticos, no tienen que ver con el gobierno de turno, tienen que ser cosas que trasciendan. Por ejemplo, el Ministerio de Ciencia, que recién en los últimos años ha tomado algo de fuerza, tiene un presupuesto muy bajo, nosotros necesitamos invertir muchísimo más de 100. Un poco secundario todavía, secundario, ¿no? Fíjate que nosotros tenemos en astronomía, un tema que a mí me fascina. En la cuarta región. Pero fíjate, Chile va a ser, en los próximos años, va a consolidar más del 70% de la capacidad de observación del universo de la humanidad. Wow. Va a estar en territorio chileno. Sí. Entonces, ¿y cuánto invertimos nosotros en eso? Hemos desarrollado afortunadamente programas para formar astrónomos, eso es maravilloso, pero el Ministerio de Ciencia requiere muchísimo más inversión. Yo diría que va por ahí, va por el lado de invertir mucho más en ciencia, de acercarse a estas universidades y buscar acuerdos de desarrollo, sobre todo en lo que tiene que ver con medio ambiente y desarrollo energético limpio, que vayan más allá de los gobiernos de turno y de las ideologías políticas que tenemos. Muy de acuerdo. Bien, le queremos agradecer a Juan Pablo Armas, presidente del Consejo Asesor de la Oficina del MIT en Chile, por acompañarnos hoy día en Clave Morse. Que tengas un buen día y una buena semana, Juan Pablo. Muchísimas gracias, Elena, Gracias, Juan Felipe, Pablo. por la Muy invitación. Que esté muy bien. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero yo te quiero decir que el App Marketplace es la tecnología que permite comercializar tus productos en marketplaces internacionales. Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Vas a encontrar distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplaces nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. Y en IDEMAX impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Somos una consultora de negocios que piensa sin límites para impactar el futuro de cada empresa. Transformamos el presente para impactar el futuro. Negocios, proyectos, innovación. Visítanos en idemax.com. Vamos y volvemos.